Hola, sean bienvenidos a un video más de este curso donde estamos aprendiendo sobre las culturas, sobre los países, sobre los viajes, sobre las comidas, sobre cómo podemos negociar mejor con esto que es el mundo y que a pesar de que es uno, pues es tan variado y a pesar de que somos mexicanos, pues tenemos nuestras peculiaridades y que hay que explotarlas, hay que mejorarlas para poder trabajar mejor con otras culturas y conocerlos mejor y hacer mejores negocios. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el concepto del ser. ¿Y por qué es importante esto del concepto del ser y qué quiere decir? Bueno, el concepto del ser es básicamente la forma en que tú conceptualizas tu, tu personalidad, tu interiorismo, la forma en que tú te debes de manifestar a los demás dependiendo de los introyectos, es decir, de los pensamientos que te han dejado tu cultura y tu familia a través del tiempo y que van a darte identidad. Y bueno, ¿por qué vamos a analizar esto? Porque como yo les decía, todo el tema de tener un éxito a nivel comercial, a nivel de negociación, a nivel de una buena relación con otras culturas, es entender que no es solamente saber dar una tarjeta de forma correcta o saludar o hacer una inclinación, sino que tiene que ver con los elementos más profundos de la persona. ¿Quién es esa persona y cómo se conceptualiza a través de la cultura? Recordemos que vimos en el video anterior el tema de las culturas que son de grupo y las culturas que son individualistas y creo que ahí aprendimos mucho relacionado incluso con nuestro ser, porque nosotros podríamos decir, vaya, pues yo creo que soy una persona que viviría más confortable en una cultura individualista, porque a mí me gusta hablar sobre mis metas, sobre lo que yo he logrado y me siento muy bien cuando me reconocen a mí. Y habrá personas que se sienten más confortables en su ser cuando viven en una cultura que es una cultura de grupo, donde están viendo por los demás, donde realmente es la combinación del esfuerzo de todos lo que hace que podamos ser exitosos en la vida. Y esta conceptualización del ser tiene también otras vertientes que vamos a descubrir el día de hoy, pero es muy importante que tú hagas tu análisis también para que en el momento en que empieces en negociaciones también lo puedas hacer de forma correspondiente y entender y ser empáticos con la otra persona, incluso si no viajas, si no trabajas con internacionales. Este tip te sirve también para tu vida normal. Recuerda, ¿te conoces? ¿Sabes si eres individualista, si eres más de grupo? Fíjense que las mamás, por ejemplo, tienden a ser más de grupo. Ellas buscan el bienestar del equipo que es la familia que tienen a su cargo, ¿no? Y los hombres tendemos a ser precisamente más individualistas y lo que nos atrae es llegar a una meta concreta, tirar en este caso, una pistola o la lanza para matar al mamut que tenemos que matar y en este sentido nos sentimos realizados como seres. Entonces, bueno, vamos a analizar también aquí y curiosamente volvemos a entrar en estos temas de las culturas occidentales y de las culturas asiáticas. Y vamos a ver por qué. Aquí te pongo esta imagen. Generalmente, si yo te pido que me describas esta imagen en tu mente o que te empieces a escribir qué es lo que tú ves, va a suceder algo muy curioso. Dependiendo de qué cultura tienes tú y de qué conceptualización del ser tienes, es lo que tú vas a escribir. Incluso si quieres hacer el ejercicio, dale pausa a esto y en una hoja de papel escribes qué es lo que estás viendo. Me describes qué es lo que estás viendo. Ok, si hiciste el ejercicio, vamos ahora a descubrir qué tipo de conceptualización del ser tienes tú. Si nosotros nos vamos a una conceptualización occidental, que pudiera ser la mexicana, por ejemplo, lo que vamos a hacer es describir que vemos una serie de peces que están en el mar y que hay peces rojos, que hay peces amarillos, que hay uno blanco que estaba arriba y que casi todos son como de la misma familia, pero a lo mejor por ahí vimos uno que es de alguna otra especie. Es decir, nos vamos a centrar en los peces. Si tú le preguntas esto a una persona en Japón, lo que te va a responder es lo que hay en esa foto es un ecosistema. Hay algas, hay un mar,
hay peces, es decir, no se centró en los peces, se centró en la totalidad de lo que está viendo, tanto de lo que está al frente como de lo que está alrededor del individuo. Y es así como esta cultura conceptualiza al ser como algo que incluye a todo lo que está a su alrededor, incluyendo las plantas que les da oxígeno al agua donde pueden vivir los peces. Entonces, este primer ejercicio vamos a desglosarlo poco a poco en lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué ocurre? Hay algunas culturas que tienen un pensamiento específico. En Occidente, el concepto del ser es específico. ¿Qué quiere decir? Que nos centramos en ciertos aspectos de la persona en particular y cada uno de ellos está separado y cada uno de ellos es importante y lo desarrollamos como, digamos que en ese sentido. Miren, aquí si yo te digo, por ejemplo, toma una foto de una persona o le preguntas a alguien en Occidente, tómame una foto, lo que vamos a obtener es una foto como esta, de esta chica sonriente. Sin embargo, si vemos ella, pues en realidad no está fotografiada en su totalidad. No podemos ver sus brazos, no podemos ver sus piernas, no podemos ver incluso qué tiene debajo de ella. ¿Sí? Este video, por ejemplo, está conceptualizado de forma occidental, donde ustedes no me ven al completo, simplemente ven una parte de mi cuerpo hacia arriba y en este sentido ustedes no piensan que estoy cortado o que no soy yo, sino que simplemente el formato y para que sea más directo, que vean lo que yo estoy haciendo y que me vean más cerca, pues la cámara está en un ángulo que permite ver únicamente una parte de mi ser y en este sentido no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que en Occidente, pues es como yo les decía, nos vamos a centrar en aspectos particulares del ser y los vamos a tratar de desarrollar de forma individual. Entonces, por ejemplo, pues ya vimos este tema de la chica. Esto es una investigación, algo, quiero mencionar que esto es algo que hicieron Richard Nisbett y Takahiko Masuda, hicieron esta investigación de las fotografías y ahorita vamos a ver qué sucede con esto. Entonces, como ven, aquí vemos pues parte de ella, no está completa, pero es una persona. Y el concepto del ser está como que, digamos que dividido. Aquí, por ejemplo, tenemos que en Occidente nos vamos a enfocar únicamente en el cuerpo, ¿no? Entonces decimos, tengo que estar fit, tengo que estar bien, tengo que tener energía, tengo que estar joven. Entonces nos centralizamos en diferentes aspectos como si nosotros pudiéramos estar fit sin necesitar estar bien también mentalmente, ¿no? Y entonces tenemos personas muy obsesivas en Occidente que van a centrar toda su energía y todas sus habilidades y todo lo que tienen en verse bien y en sentir que su cuerpo está dando al máximo tope, ¿no? Y a lo mejor descuidar algunos otros aspectos. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me interesa. También puede suceder que en Occidente haya personas que estén muy enfocadas en la parte mental y entonces existen los nerds, ¿no? Que solamente trabajan la parte mental y ya no les importa cómo se ven. Y por eso hay tanto estereotipo en la parte occidental, que sentimos, no, es que esta persona es una persona fit, esta persona es una persona tal. ¿Por qué? Porque como que los subdividimos y cada uno, dependiendo del énfasis que le dé en su ser, en su vida, en su concepto de sí mismo, le ponga énfasis. En este sentido, pues a nosotros nos hace congruencia. Incluso también por eso la concepción de ser astronauta, por ejemplo, en Occidente es como, es que es astronauta o es que es cantante y no puede ser otra cosa. No puede ser cantante, pintora, arquitecta, diseñadora. Como que dices, vaya, o sea, está en este punto, ¿no? Ok. Sin embargo, bueno, pues esto lo que hace es que la conceptualización del ser te va a dar valor a ti, a veces solamente sobre un aspecto de ti mismo. Y en este sentido, pues también entender que estas culturas
cuando tú, digamos, estás haciendo una evaluación de su desempeño, cuando tú estás liderando este tipo de culturas, pues se van a comportar en esta forma, ¿no? Muchas veces en Occidente, las personas le van a dar muchísimo énfasis al tema del trabajo y van a descuidar su tema personal, pero ellos van a ser exitosos en la parte de trabajo, ¿no? Porque es como estas personas que están enfocados en su cuerpo, en su ejercicio, ¿sale? ¿Y qué sucede? Que aquí tenemos un contraste con otras culturas, donde el pensamiento es holístico. En Oriente, el concepto del ser es holístico. Entonces, cuando tú le pides a un japonés que tome una fotografía, la va a tomar como la ves ahorita en pantalla. Ellos no van a tomar, si nos vamos otra vez aquí, esto, porque esto es una persona cortada para ellos. Esto es tomar fotos solamente del pez. Para los orientales van a hacerse para atrás, van a ver que la persona se ve entera y adicionalmente van a ponerle énfasis a lo que está alrededor de la persona. Entonces, fíjense cómo incluso en el concepto de tomar una fotografía cambia el pensamiento a más holístico. Y esto se refleja también en lo que ellos buscan y cómo se manifiestan. ¿Qué quiere decir? Que ellos no van a ver que tú solamente te desempeñes en una área, sino que trates de tener un balance. Y entonces es donde todas estas tendencias del yoga, de la meditación, del mindfulness, entran porque lo que buscan es hacer un individuo redondo, un individuo que contempla todo lo que es y no solamente una parte de individuo, ¿no? Y es como yo les decía, ¿qué están buscando las culturas orientales? Están buscando que tú tengas un balance en tu vida, que puedas crecer tanto en la parte física como mental como espiritual. Es muy interesante que el mundo, el día de hoy, está transformándose. Realmente veníamos de una temporada donde Occidente era el pensamiento más contundente y mucho más importante y el que dictaba lo que se tenía que hacer en la vida. Es decir, una vida corporativa donde tú entrabas a un trabajo y lo ideal es que te quedaras por mucho tiempo y que le dedicaras tu vida a ese trabajo y no importa qué pasaba alrededor de ti, tú le dedicabas el tiempo, tu honor, tu fidelidad, todo a la empresa y entonces el capitalismo y entonces esa productividad estaba ganándole. Y entonces venimos de esa etapa postindustrial de la humanidad. Hoy, estas tendencias como la meditación, como el yoga, que empiezan a venir como olas constantes y que ahora la gente está tomando con gran entusiasmo, sobre todo a partir de la generación millennial, pues es simplemente esa transformación que está teniendo el individuo a entender que una foto de mí cortada no va a ser lo mismo que una foto de mí completa, donde no soy solo yo. Recordemos que los orientales también tienen el concepto de cultura de grupo. Entonces, fíjense aquí cómo no está solo, él está con su familia o ella está con su esposo y su hija. Entonces, es un concepto totalmente a yo en una fotografía y en donde me voy a centrar solamente en ciertas habilidades, a me voy a centrar en todo lo que yo soy. Holísticamente, no puedo ser solamente una profesional, no puedo ser solamente una conferencista. Yo también tengo una alma, yo también tengo una parte espiritual que debo cultivar y que me debo a mí misma. Y en este sentido, bueno, pues las tendencias son que nos estamos yendo de una sociedad que ha sido y que viene muy fuerte de la industrialización hacia una sociedad que empieza a tomar en cuenta al individuo. Y así como esto, tenemos tendencias como aquí en México la norma 035, que mide la felicidad de las personas, ¿verdad? Tenemos la psicología positiva y todas estas tendencias que lo que están diciéndote es, a ver, vamos a meternos a entenderte mucho más y que puedas ser una persona realmente completa en lugar de solamente un individuo. Y esto, como yo te digo, en las negociaciones son muy importantes. Cuando tú estás negociando con culturas que tienden a entender al ser como un yo completo,
ellos van a ser muy críticos sobre lo que tú haces, por ejemplo, en redes sociales. Si ellos empiezan a analizar lo que subes, lo que pones en tus redes, ellos no van a negociar solamente con aquel individuo que llegó súper bien trajeado y de corbata y muy propio, etcétera, pero que cuando ellos revisan o pueden ver lo que, si en las redes sociales estás en el bar y estás en situaciones que no son adecuadas, ellos van a entender que tú eres todo eso. No eres solamente el que se sentó en la mesa de negociación y que estaba muy seriecito y que estaba muy bañadito y con corbata. Ellos van a entender y van a querer conocerte también. En este sentido, cuando tú trabajas con los occidentales, el que tú puedas tener una relación exitosa con, por ejemplo, los chinos, ellos primero tienen que pasar por un proceso de conocimiento del yo tuyo. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces? ¿Realmente eres alguien confiable? Ellos no van a hacer ningún negocio contigo si no sienten que eres una persona confiable. Ellos van a estar todo el tiempo viendo cómo te comportas, al momento en que van a comer, al momento en que llegas y dónde te sientas en la mesa, al momento de cómo te diriges, por ejemplo, a su líder. Entonces, todo esto ellos lo están evaluando y lo están guardando. Es súper difícil tener una relación de largo plazo con un chino, por ejemplo. Si tú crees que de primera instancia vas a llegar y vas a hacer negocio, es difícil. Probablemente te vendan algo, probablemente, pero para realmente crear una relación que sea sostenida en el tiempo, ellos van a tener que conocerte, incluyendo pues tu familia y todo esto. Y a partir de ahí, entonces sí, van a crear una relación de confianza y lo van a poder hacer. Incluso podríamos decir que otras culturas, por ejemplo, no les interesa tanto saber el tu yo. Casi hay culturas, yo siempre decía y me pasaba cuando yo estaba atendiendo a clientes internacionales. Por ejemplo, yo le mandaba correos a los europeos, les decía cuánto costaba, ellos me respondían sí o no y se cerraba el trato. Y a lo mejor nunca los había visto en mi vida y todo había sido por correo electrónico y no me importaba ni sabía si eran casados o lo que fuera, ¿no? Y cuando estoy negociando con gente de China precisamente, vi cómo yo entendía que al principio siempre te van a decir que sí, te van a sonreír y todo, pero en realidad no te van a dar el negocio importante hasta que te conocen. Y entonces era mi labor tener que estarles llamando cada semana, cada 15 días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bla, 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 y ir formando, como si fuéramos haciendo una bola de nieve que fuera creando esta confianza, y entonces esta confianza se va haciendo más grande, más grande, más grande, y en el momento en que ellos sienten que ya tienen esta bolototota de nieve que es de confianza, entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que seas no solo parte, empleado de la empresa, sino que seas socio de la empresa. Entonces, es una gran diferencia que se logra a través de este conocimiento del individuo como tal. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, el concepto del ser varía. Recordemos que podemos hacerlo, pues, encasillado, cuadrado, un poquito cortado, o podemos hacerlo mucho más holístico. Ahora, ninguno está bien ni ninguno está más. Son simplemente diferencias culturales que nos ayudan a entender cómo poder negociar mejor entre países, ¿no? Y cuando tú entiendes esta conceptualización del ser, es cuando puedes ser más exitoso en tus relaciones de negocios con cualquiera de las culturas que tú decidas poder trabajar.